Hey muchachos, ¿qué tal? Yo siempre he dicho que como médico general, uno de los más grandes retos que nosotros tenemos es calcular el flujo metabólico en un recién nacido que esté con hipoglicemia. Por eso el día de hoy vamos a aprender a calcular el flujo metabólico en un recién nacido. Acompáñenme. Bueno, entonces para calcular el flujo metabólico en los recién nacidos, tenemos que tener en cuenta dos datos importantes. El primero, el peso del paciente en kilos, y el segundo, el día de vida en el que se encuentra el recién nacido. Recordemos que dependiendo el día de vida en el que éste se encuentre, así va a cambiar el requerimiento de los líquidos. Entonces vamos a hacer el ejercicio con el siguiente ejemplo. Tenemos un paciente masculino nacido a término de 38 semanas, con un peso de 3.200 gramos, o sea 3.2 kilos. Se encuentra en su primer día de vida y está presentando glucometría de 35 miligramos sobre decilitro. O sea que este paciente está cursando con una hipoglicemia neonatal. Y a continuación vamos a ver el paso a paso de cómo calcular los líquidos y cómo calcular el flujo metabólico en este paciente. Entonces el primer paso que debemos realizar es calcular los requerimientos de los líquidos para 24 horas. Recordemos que el paciente que habíamos mencionado tiene un peso de 3.2 kilos y se encuentra en su primer día de vida, y que los requerimientos de líquidos para este primer día de vida van entre 60 a 80 cc kilo día. Pero en este caso vamos a tomar la media y lo vamos a hacer a 70 cc kilo día. Entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo, simplemente vamos a multiplicar el peso por 70 cc kilo día, que son los requerimientos que tomamos como referencia, y nos va a dar un resultado de 224 cc para el día. Estos 224 cc los vamos a dividir entre 24 y nos va a dar a una razón de 9.3 cc hora. Ya tenemos calculado los requerimientos de líquidos para este paciente en su primer día de vida. Bueno, ya en el segundo paso lo que vamos a hacer es calcular el flujo metabólico de este paciente. Recordemos que existen unos valores de referencia que van entre 4 a 6 miligramos kilo minuto. Ya para calcular el flujo metabólico se hace a través de esta fórmula, que es muy sencilla. Simplemente lo que vamos a hacer es la concentración de la solución que vamos a utilizar por el requerimiento de líquidos que habíamos calculado previamente, sobre 6, que es una constante, por el peso del recién nacido, que fue en este caso 3.2 kilos. Y continuamos de la siguiente forma. Entonces la concentración vamos a utilizar dextrosa al 10% por los requerimientos de los líquidos, 9.3 sobre 6 por el peso del recién nacido. Esto nos da 93 sobre 19.2, y la división de esto nos va a dar un flujo metabólico de 4.8 miligramos kilo minuto. Si nos damos cuenta, este valor está dentro de los rangos de los valores de referencia, pero yo quiero ajustar el flujo metabólico de este paciente a 4 miligramos kilo minuto, lo cual lo vamos a hacer a continuación. Ya en este tercer paso del ajuste del flujo metabólico, tenemos que tener en cuenta que el ajuste del flujo metabólico, o el flujo metabólico deseado, me va a dar la concentración de dextrosa que voy a utilizar en este paciente. Entonces, para este cálculo simplemente hacemos la siguiente fórmula: flujo metabólico deseado por 6, que es una constante, por el peso del paciente, sobre 9.3 cc hora, que equivale a los líquidos que hayamos calculado en este caso. Entonces, recordemos que el flujo metabólico de este paciente que habíamos escogido fue 4 miligramos kilo minuto. Entonces, 4 por 6, que es la constante, por el peso del paciente, que es 3.2, sobre 9.3, nos va a dar 76.8 sobre 9.3, para finalmente darnos un flujo metabólico de 8.2%, que equivale a la concentración de dextrosa que voy a utilizar en este paciente. Bueno, ya en este cuarto paso vamos a aprender a realizar la preparación de la dilución. Tenemos que tener en cuenta que como comercialmente no existe una dextrosa al 8.2%, debemos elaborarla. Entonces tenemos que tener en cuenta que la concentración inicial por el volumen inicial es igual a la concentración final por el volumen final.
De estos valores solamente nos falta calcular el volumen inicial. Y para esto debemos hacerlo de la siguiente forma. El volumen inicial es igual a la concentración final por el volumen final sobre la concentración inicial. Entonces, recordemos que la concentración final fue una destroza al 8.2%. Esto lo vamos a multiplicar por el volumen final, que fue de 224 cc, el cual calculamos al inicio del video. Y esto lo vamos a dividir sobre la concentración inicial, que fue una destroza al 10%. Esto nos va a dar un volumen inicial de 183 cc. Ya teniendo un volumen inicial y teniendo un volumen final, lo que vamos a hacer es restar el volumen final menos el volumen inicial y nos va a dar 41 cc. ¿Qué quiere decir esto? Que en 183 cc de destroza al 10%, debemos agregar 41 cc de agua destilada y así obtendremos una concentración de destroza al 8.2%, la cual vamos a pasar a razón de 9.3 cc hora para un flujo metabólico de 4 miligramos kilo minuto. Bueno muchachos, espero que esta información les sea muy útil. Recuerden, la risa es la única medicina sin efectos secundarios. Muchas gracias y recuerden seguirme en Instagram como Dr. Villanova Sánchez. No olvides compartir con tus amigos y darle me gusta. Hasta la próxima.